Unidad número 1, racionales, clase número 2, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Profesora Estela Muñoz Vilches. El mínimo común múltiplo. Se descompone cada número en sus factores primos y luego se escribe en notación de potencia. El mínimo común múltiplo corresponde al producto de todos los factores primos encontrados, sin repetirlos, con el mayor exponente de cada uno. Ejemplo número 1. Encontrar el mínimo común múltiplo entre el 18, el 45 y el 60. Para esto debemos descomponer con el método del arbolito, primero el número 18, después el 45 y 60. Para el número 18, una vez descompuesto en sus factores primos y escrito en notación de potencia, nos queda de la forma 2 por 3 elevado a 2. El 45 nos queda como 3 elevado a 2 por 5. Y el 60 como 2 elevado a 2 por 3 por 5. De aquí observamos las descomposiciones primas y podemos percatarnos que los factores primos son el 2, el 3 y el 5. El 2 se repite aquí y acá, pero queda el mayor, con el mayor exponente. Por lo tanto, va a quedar el 2 elevado a 2. El 3 está aquí, aquí y acá, pero queda el mayor. Como estos dos son iguales, va a quedar 3 elevado a 2. El 5 está aquí y está aquí, por lo tanto, como son iguales, queda el 5. Quedándonos finalmente que el mínimo común múltiplo es 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2 por 5. Si alguien quiere saber a qué valor corresponde, debe calcular 2 elevado a 2 que es 4, 3 elevado a 2 que es 9 y multiplicar y va a llegar a cuál es el mínimo común múltiplo. Pero muchas veces en las pruebas o en la PSU te piden que lo dejes así en notación de potencia, sin calcular cuál es el número. Recordemos entonces que primero debemos descomponer con el método del arbolito el número 18, después del 45 y después el del 60. Recordemos cómo era el método del arbolito. Si yo tengo el número 18, yo lo puedo descomponer en 2 por 9 o 9 por 2, que es lo mismo, en 6 por 3 o 3 por 6, que es lo mismo. Elige una de esas posibilidades. Por ejemplo, yo elegí 2 por 9. El 2 es primo, ya no lo puedo descomponer más, pero el 9 lo puedo descomponer en 3 por 3. Ahí quedó la descomposición. Entonces, al descomponer el 18, los factores primos que hay son el 2, el 3 y el 3. Por lo tanto, para escribirlo en notación de potencia, como el 2 está solamente una vez, me queda un 2 multiplicado por el 3. Pero como el 3 está dos veces, ¿cierto? Lo escribimos 3 elevado a 2. Y lo mismo se hace con el 45 y con el 60. Veamos otro ejemplo ahora. Ejemplo 2. Encontrar el mínimo común múltiplo entre A y B. Siendo A 2 elevado a 3 por 3 por 7 elevado a 2 y B 2 por 3 elevado a 5 por 5. Si nos damos cuenta, en este ejercicio no debo descomponer, ya está descompuesto en factores cada uno de los términos. A está descompuesto y B también. Por lo tanto, aquí nos saltamos el paso de hacer la descomposición con el método del arbolito, sino que de inmediato
nos vamos a dar cuenta que los factores primos que hay aquí son el 2, el 3, el 5 y el 7. Y para el mínimo común múltiplo se deben escribir cada uno de ellos con su mayor exponente. Y el mayor exponente del 2 es 2 elevado a 3. Del 3 es el 3 elevado a 5. Del 5 es 5 simplemente, o elevado a 1. Y del 7 es 7 elevado a 2. Por lo tanto, me queda que el mínimo común múltiplo es 2 elevado a 3 por 3 elevado a 5 por 5 por 7 elevado a 2. Ahora veamos el máximo común divisor. Se descompone cada número en sus factores primos y luego se escribe en notación de potencia. O sea, la primera parte es igual al mínimo común múltiplo. La diferencia está en el segundo paso. El máximo común divisor corresponde al producto de todos los factores primos comunes con el menor exponente de cada uno. Ejemplo número 1. Vamos a encontrar el máximo común divisor entre el 18, el 45 y el 60. Como en el anterior ya hicimos el primer paso de descomponer en factores primo y escribir como potencia el 18, el 45 y el 60, ya los tenemos listos, los volvemos a copiar. La diferencia está ahora en el segundo paso. Ahora solamente debemos fijarnos en los factores que se repiten en los 3. Y si observamos, el 2 está aquí y acá, pero aquí no se encuentra. El 3 se encuentra en los 3 y el 5 no está en los 3. Por lo tanto, el único factor común en los 3 es el 3. Y se escribe el que tiene menor exponente. Y el que tiene menor exponente de base 3, el exponente aquí es 2 y es 2, acá sería 1. Por lo tanto, este es el que queda. Ahora veremos el ejemplo 2. Encontrar el máximo común divisor entre A y B, siendo A 2 elevado a 3 por 3 elevado a 2 por 7 elevado a 2 y B 2 por 3 elevado a 5 por 5. Nos damos cuenta que aquí ya están descompuestos en factores primos y escritos en notación de potencia. Por lo tanto, se hace más fácil encontrar el máximo común divisor. Recordemos que el máximo común divisor es encontrar primero las bases comunes. Y si observamos aquí, las bases comunes son, en este caso, aquí arriba está el 2 y acá está el 2. Aquí está el 3 y aquí está el 3. Pero el 7 no es común y el 5 no es común. Por lo tanto, ya sabemos que en el máximo común divisor va a estar el primo 2 y el otro factor primo el 3. Pero cada uno debe estar escrito con el menor exponente. Por lo tanto, acá es solamente 2 y acá va a ser 3 elevado a 2. Quedándonos entonces 2 por 3 elevado a 2. Si quieren calcularlo, calculan 3 elevado a 2, que es 9, y multiplican por 2, que es 18. Ese sería el máximo común divisor. Pero recuerden que muchas veces es más conveniente dejarlo escrito en notación prima, sobre todo cuando son números muy grandes.